Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a seguir hablando un poco de libertad financiera, que ya es un tema que tratamos en otro vídeo previo. Concretamente hay gente que me pregunta sobre cosas como de asesoría financiera. Yo no he trabajado como asesora financiera, sí obviamente he estudiado finanzas en la universidad, en el máster y actualmente también estudio algunas cosas de finanzas, pero no he trabajado concretamente como asesora financiera, así que si tenéis dudas al respecto creo que siempre es conveniente acudir a un gestor que os pueda pues más o menos guiar un poco en esos temas. Pero aún así os voy a dar un poco mi perspectiva y algunas cosas que yo he aplicado en mi día a día para intentar mejorar mis finanzas y intentar aproximarme un poco a esa libertad financiera. Básicamente en este vídeo os voy a comentar cómo conseguí ahorrar el doble, cómo duplicar mis ahorros, porque antes partía de unos ahorros más o menos de 500 euros al mes y al final conseguí que fuesen 1000 euros al mes y que por lo tanto también pues se duplicaba mi ahorro anual. Así que os voy a comentar cuáles fueron las prácticas que yo fui aplicando en mi día a día y en mi mes a mes para conseguir aumentar este margen de ahorro. Uno de los principales problemas y que da lugar a grandes cantidades de gasto que ni siquiera son necesarias es que la gente a veces no es consciente de lo que realmente está gastando, o que sí que lo es pero no quiere serlo y lo deja ahí en un lugar en el fondo de su memoria para no sentirse culpable y mirar a otro lado. Pero esto es un problema tremendo, por lo tanto pues hay que empezar a ser consciente de lo que realmente se está gastando. Para ello, por un lado, sería mejor el uso de metálico en lugar de usar las tarjetas, ya que además hay informes y estudios que muestran que las personas son más conscientes del gasto que realizan cuando lo hacen en metálico, ya que mediante tarjetas pues al final es un poco menos doloroso, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, y por lo tanto al pagar con las tarjetas pues tendemos a gastar más, y en parte es normal porque no nos estamos desprendiendo de algo que tengamos en ese momento físicamente, así que a veces eso hace que no seamos tan conscientes. Por eso muchas asesorías recomiendan pagar en metálico y llevar en la cartera el dinero justo para ese día o esa semana y así no pasarnos del gasto estimado. Sin embargo, actualmente con la crisis sanitaria obviamente esto no es tan habitual, ahora mismo se usan más las tarjetas y es algo lógico, pero en el momento en el que la crisis sanitaria ya esté mucho mejor, sería bueno recobrar estos pagos en metálico que hagan que seamos más conscientes de lo que estamos gastando. Otra cosa fundamental, por supuesto, es contar con un resumen de ingresos y gastos o un planning, es decir, con un presupuesto, en el que incluyas todos los ingresos que vayas a recibir, que preveas tener ese mes, tanto si es tu sueldo como si es dinero que recibes de un side hustle, dinero que te haya regalado a alguien de tu familia o, por ejemplo, dinero que hayas conseguido invirtiendo y demás. Todos esos ingresos que preveas tener, pues establecerlos en un Word, un Excel o el formato que tú creas conveniente, o escribirlo a mano en alguna agenda y demás, establecer todos esos ingresos que prevés obtener y después añadir los gastos efectivos que tienes que tener, los gastos que son necesarios, los gastos que van a ser costes fijos que tienes que pagar sí o sí y que no te queda otra. Así podrás ver cuál es el dinero que te sobra una vez que hayas pagado todo lo que realmente tienes que pagar, cosas que realmente son necesarias. Y con ese dinero que te queda, pues yo cogía un pequeño importe y le añadía como un gasto medianamente fijo y que sería un dinero que sería mi recompensa o digamos un dinero para pequeños caprichos, ocio, ir a tomar algo, etcétera, porque al final es importante ahorrar pero también vivir. Así que pues yo añadía un pequeño gasto medianamente fijo. Intentaba que fuese lo más reducido posible, pero bueno, depende del mes, pero yo añadía ese gasto ya ahí para contar con ello y no pasarme de ese límite que me proponía a mí misma para mi ocio. Y esto es algo muy importante porque lo que te permite y con lo que te ayuda es a poder planificar tu ahorro a principios de mes y no a finales, que es lo que hace mucha gente. Hay mucha gente que gasta y luego al final del mes lo que te queda de tu sueldo, de esos ingresos totales que hayas tenido ese mes, pues es lo que ahorra. Y eso es un error tremendo. Primero, en mi opinión, la prioridad son los gastos fijos, porque son gastos que tienes que pagar sí o sí, no te queda otra. Luego establecer el ahorro y ya en base a ese ahorro que tú quieres tener mes a mes, establecer los gastos variables, donde pueden entrar pues tu ocio, tu gasto para comprarte pequeños caprichos, etc. Así que a mí me ayudaba mucho a establecer ese orden de prioridades de gasto fijo, ahorro y luego ya estimar de forma residual, es decir, con lo que me quede, pues gestionarme el gasto variable. Y con todo esto también te permite hacer una estimación o una aproximación del presupuesto que vas a tener anualmente y que por lo tanto también esto te va a ayudar a intentar organizarte para ahorrar y poder comprar cosas que sean más caras, cosas que tengan precios más elevados. De esta forma, con esta gestión de ingresos y gastos que hemos comentado, podríamos hacer esa evaluación, esa aproximación anual que nos permitiría además también saber cuántos años más o menos vamos a tardar en conseguir cierta cantidad o importe para comprar o pagar cosas de precios elevados, como puede ser la reforma de una casa, un coche, una moto, etc., sin tener que recurrir a la financiación
o la necesidad de endeudarnos. De esta forma pasaríamos a un segundo aspecto, que sería el hecho de pagar siempre que podamos al contado. Yo prefiero eso antes que meterme en una financiación, ya que al final vas a tener que pagar las cuotas mensuales o del plazo que hayas establecido más los intereses, lo cual creo que es un inconveniente, ya que por un lado esto complica el presupuesto mensual que vayas a hacer, ya que vas a tener en cuenta mayor cantidad de gastos fijos, y por otro lado también, pues bueno, el tener que pagar esos intereses me parece una pérdida de dinero, ya que estás pagando más de lo que realmente tendrías que pagar por ese producto, servicio o lo que sea, y es un dinero que realmente podrías estar ahorrando. Por lo tanto, para mí esos intereses son como un dolor adicional de tener que desprenderme de dinero que podría seguir teniendo, y es algo que me recuerda bastante también a la paradoja de máquina, que tampoco tiene mucho que ver, pero me recuerda mucho también la conclusión final. Y la paradoja de máquina es básicamente una paradoja de la teoría de la demanda del consumidor, que nos indica que las distintas alternativas que hay a la hora de elegir algo en realidad no son independientes, ya que al final un consumidor lo que va a hacer es anticipar los resultados, ¿no? Va a ver un poco si elijo esta opción que va a pasar, si elijo esta que va a pasar y si elijo esta que va a pasar. Por lo tanto, al final, una vez acaecido el suceso, una vez que algo ya ha ocurrido, al consumidor le van a surgir sensaciones que pueden alterar sus preferencias. De esta forma, Máquina ponía un ejemplo entre un consumidor que tiene tres opciones: por un lado ganar un viaje, por otro lado ganar un vídeo de ese viaje y después no ganar nada. Entonces Máquina lo que decía era que en el caso de no ganar el viaje, el consumidor iba a preferir no ganar nada que ganar un vídeo que le recuerde a ese viaje que encima al final no ha ganado, sino que lo ha perdido. Entonces es algo que al final me recuerda bastante a lo de los intereses, en el sentido de que si no ganas ese viaje, pues yo no querría un vídeo que me recuerde que encima he perdido ese viaje. Y los intereses lo mismo, no me haría ninguna gracia ser consciente de tener que pagar mes a mes unos intereses de dinero que podría estar quedándome y que al final no me estoy quedando. Por tanto, pagar al contado creo que siempre es conveniente y se debe hacer siempre que se pueda. Obviamente a veces hay gastos o cosas que se necesitan rápido y enseguida y hay que recurrir a financiación si no nos lo podemos permitir, pero siempre que sea posible creo que es mejor pagar al contado y ahorrarnos esos intereses y demás. Y además también así podríamos evitar ciertos problemas que se puedan dar, por ejemplo, por el uso descontrolado de tarjetas de crédito. Otro aspecto a tener en cuenta es la paciencia, ya que muchas veces compramos por impulso y en parte es algo totalmente normal porque los consumidores estamos bombardeados por campañas de marketing y además hoy en día con internet y con las redes sociales se crean como nuevas necesidades, pero que al final realmente no son necesidades. Así que es muy importante controlar estos impulsos e intentar racionalizar un poco las compras que hacemos. De todas formas, repito que es importantísimo ahorrar, pero que también hay que vivir y ser feliz. No sirve de nada que te mueras mañana con 1.000.000 de euros en el banco, que lo disfrutará pues no sé quién, pero cualquiera menos tú, porque nunca lo usaste. Por tanto, hay que encontrar ese equilibrio y no llegar al extremo de sentirse mal porque te des un día un pequeño capricho. Por tanto, es importante recompensarnos de vez en cuando, pero siempre intentando ahorrar lo máximo posible. Por eso, yo una de las cosas que hacía es lo que os he comentado, de coger un importe y ponerlo en mi presupuesto, en mi resumen de ingresos y gastos, que yo me hacía mensualmente, y ponérmelo como un gasto semifijo. Además de eso, otra cosa que hacía era que cada vez que yo quería algo, pues me lo ponía en una lista, cosas que quisiese que yo sabía realmente que no eran necesarias, ni eran prioritarias, ni eran cosas que me corriesen prisa por tener. Pues me las apuntaba en una lista y en lugar de comprarlas en el mismo momento en el que las veía o las escribía en la lista o las quería, esperaba los periodos de rebajas. Además, hoy en día los periodos de rebajas están muy bien marcados en el calendario, por lo tanto también esto te puede ayudar a gestionar y planificar un poco tus ingresos y gastos. De esta forma, si por ejemplo yo quiero algo ahora mismo, me lo apuntaría en mi lista y esperaría a julio, que es cuando empezarían aquí en España al menos los periodos de verdaderas rebajas. Así que me lo compraría en ese momento y de aquí obtendría dos cosas positivas. Por un lado, obviamente lo que me vaya a comprar va a ser más barato, así que pues dinero que voy a ahorrar, y por otro lado también me ayudó bastante a controlar los impulsos, en el sentido de que yo me hacía mi lista y cuando ya era ese periodo de rebajas en el que yo iba a ir a comprar esas cosas que ya había puesto en mi lista, al final me daba cuenta de que más de la mitad de las cosas que ya había puesto en la lista ya no las quería. Algunas ya no me gustaban, otras fui más consciente de que realmente no las iba a dar uso y por lo tanto era una pérdida de dinero, así que al final compraba menos de la mitad de las cosas que me había puesto en esa lista. Esto parece una tontería, pero os aseguro que es súper útil y que además te ayuda bastante también a conocerte a ti mismo, porque llega un momento en el que te das cuenta de que hay cosas en esa lista que no sabes ni por qué están, porque no tienen ningún sentido, porque no van contigo o porque no las vas a usar nunca jamás. Entonces
pues bueno, es una buena forma de darte cuenta de lo que realmente necesitas y de lo que realmente no. Y por otro lado también, aparte de que obviamente has ahorrado con lo que hayas comprado al final porque son rebajas y las cosas están más baratas, yo lo que hacía era de las cosas que al final no me compraba de esa lista, sumaba esos importes que tenían y también era una forma de sentirme bien conmigo misma de pues mira, esto es dinero que me iba a haber gastado, pero que al final como esas cosas de la lista ni siquiera las quería ya, pues era el dinero que me había ahorrado. Esto es una buenísima forma para ser consciente de lo que te hubieses gastado durante todos esos meses, encima sin rebajas, por cosas que realmente ni siquiera querías tanto. Otra cosa muy importante son las compensaciones. Es inevitable que surjan de vez en cuando cosas inesperadas y gastos imprevistos y que por lo tanto pues esto altere un poco el presupuesto que habíamos estimado. Por eso os hablaba antes de hacer una aproximación del presupuesto. Por lo tanto, si encontramos este tipo de gastos imprevistos, pues yo lo que hacía al mes siguiente era hacer una compensación. Y estas compensaciones yo las hacía con ese gasto semifijo del que os he hablado, ese gasto semifijo que yo destinaba al ocio, que es semifijo precisamente porque quería que tuviese una pequeña flexibilidad para intentar adaptarlo un poco a las necesidades o circunstancias excepcionales que yo tuviese. De esta forma, si el mes anterior yo tenía un gasto imprevisto, pues entonces lo que hacía al mes siguiente era reducir este gasto semifijo, que si por ejemplo era de 100 euros al mes, pues le reduciría a 50. Y esto lo prolongaría los meses siguientes hasta que consiguiese compensar totalmente el gasto imprevisto que yo había tenido. Sin embargo, esta forma de compensación lógicamente la aplicaba para aquellos gastos no anticipables que no fuesen muy elevados, ya que si no tendría que estar un periodo muy prolongado de meses haciendo esa disminución en mi gasto semifijo para el ocio. Por lo tanto, también es fundamental tener otra serie de actividades que te proporcionen ingresos, como son por ejemplo los side hustles, es decir, unos pequeños trabajos complementarios al trabajo principal que tú tengas, o algunos ingresos pasivos que te pueden proporcionar rentas para cubrir gastos inesperados. Y por supuesto, otra cosa imprescindible son las revisiones presupuestarias, de forma que miremos mes a mes cuáles son los gastos que tenemos y si realmente son necesarios o lo siguen siendo, porque quizá hay gastos que en un determinado periodo sí son necesarios y después posteriormente ya no. Por lo tanto, es importante revisar esto mensualmente. Sobre todo me refiero a los servicios que pagamos mensualmente. En mi caso, por ejemplo, yo pagaba el gimnasio mes a mes, pero hubo un periodo en el que yo estaba trabajando y haciendo un máster a la vez, por lo tanto pues no tenía tiempo realmente para ir al gimnasio, ni siquiera los fines de semana, porque era cuando yo tenía que hacer los trabajos de clase y cuando tenía que estudiar para los exámenes. Por lo tanto, al final iba al mes pues como mucho 2 veces al gimnasio, incluso había meses en los que ni siquiera iba, pero yo seguía pagando esa cuota. Sí que es cierto que la cuota que yo pagaba era bastante baja, porque hay gente que incluso paga cuotas por el gimnasio, por un gimnasio que tiene cosas que ni siquiera va a usar. Había gimnasios que varían el doble, pero porque tenían una piscina, una sauna, muchas cosas que yo no iba a usar porque no tenía tiempo para tanto y tenía un tiempo justo para ir al gimnasio y ya está. Por lo tanto, sí que es cierto que yo ahorré bastante eligiendo un gimnasio que se adecuaba a mis necesidades. Pero después ni siquiera tenía tiempo directamente para ir al gimnasio, por lo tanto no tenía sentido que siguiese pagando esa cuota. Pero al final, como era una cuota que tampoco era de las más altas, pues yo dije, bueno, voy a seguir prolongándolo un poco por si acaso voy. Y al final pasaron 5 o 6 meses en los que estuve pagando esa cuota y prácticamente no fui. Y al final, si lo piensas, si yo hubiese ahorrado ese dinero que pagué varios meses por un gimnasio al que ni siquiera iba, podría incluso haberme comprado mi propia bicicleta estática en Amazon, que tienen algunas por 100 y pico euros cuando son las rebajas. Incluso podría haber tenido mi propia bici en lugar de haber gastado ese dinero. Por lo tanto, me hubiese compensado más ahorrar ese dinero y comprarme algo para hacer ejercicio en casa, que quizás sí me daba más tiempo, en lugar de seguir pagando una cuota que no me servía para nada. Y esto es algo que le pasa a mucha gente que tiene gastos que previamente eran necesarios pero que posteriormente ya no lo son, por la razón que sea, porque cambia su tiempo, porque cambian sus preferencias o sus necesidades, y que al no hacer esta revisión presupuestaria siguen pagando esas cuotas que realmente ya no tendrían que pagar. Esto también le pasa a la gente en muchos otros ámbitos, incluso en tonterías. Por ejemplo, hay gente que sé que casi no ve la televisión y aún así tiene contratado Netflix, HBO, Movistar, Disney Plus, Amazon Prime Video, cuando realmente no usan todas esas plataformas. También es importante tener en cuenta la factura de la luz, del gas y demás que tengamos, la tarifa que tenemos contratada, porque siempre aparecen algunas otras con promociones que son bastante buenas para intentar ahorrar un poco más, y obviamente también elegir ciertos bancos que nos den mejores condiciones o que no tengan comisiones. Pues estas son algunas de las cosas que he ido implementando en mi día a día y en mi mes a mes para intentar duplicar mis ahorros. Espero que algunas de ellas os sirvan y al final tener en cuenta que cada uno parte de una situación económica y financiera distinta, que cada uno tiene responsabilidades y gastos distintos. Por
lo tanto pues habrá personas que puedan ahorrar 3.000 euros al mes, otras 1.000 y otras 300. Lo importante es que tú calcules cuál es tu ahorro inicial y que vayas aplicando este tipo de cosas para intentar mejorar y que veas cómo va aumentando ese margen de ahorro con el paso del tiempo. Pero independientemente del nivel de ahorros del que partáis, os aseguro que estas medidas funcionan bastante y ayudan mucho, porque yo comencé a aplicarlas hace unos años. Comencé en enero concretamente porque era un año nuevo y dije, bueno, propósitos nuevos, y uno de ellos era intentar alcanzar un poco más esa libertad financiera e incrementar mis ahorros para algunos proyectos futuros que yo tenía. Por lo tanto, comencé en enero y en diciembre de ese mismo año en el que empecé, pues la diferencia era muy clara, así que también mi nivel de ahorros de ese año en comparación al año anterior y al anterior y demás, pues también fue mucho más significativa. Y espero que os ayuden alguno de estos consejos y que los podáis aplicar. Creo que son bastante sencillos, quizá al principio da un poco de pereza, pero con el tiempo te acostumbras y al final los resultados son muy satisfactorios, así que espero que os puedan ayudar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido y os haya sido útil, y si os ha gustado, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.